He is a professor, researcher, and thoracic surgeon, Dr. Paolo Macchiarini. La serie, inspirada en hechos reales, Dr. Death, en su segunda temporada nos narra la historia impactante de Paolo Macchiarini, quien saltara a la fama al convertirse en el primer médico cirujano en hacer trasplantes de tráquea sintética, llegando a ser un icono en la medicina regenerativa, pero con el paso del tiempo salió a la luz su verdadera personalidad, un ser sin escrúpulos, movido por su ambición y deseo de fama y reconocimiento. La segunda temporada de Dr. Death estrena el 15 de mayo por Universal Plus. Son 8 episodios en los que vemos al actor Edgar Ramírez como el Doctor Muerte, seduciendo a su entorno y al resto del mundo con la idea de crear no solo tráqueas artificiales, sino también vasos sanguíneos y válvulas cardíacas en un laboratorio, sin tapujos para manipular datos y realizar ensayos con seres humanos, sin ética científica alguna. Y el tan prestigioso Instituto Karolinska en Suecia que lo respalda, dando a entender que la ganancia siempre está por encima de la salud y la vida. También vemos el romance entre el doctor y la periodista Benita Alexander, papel interpretado por Mandy Moore, a quien le hace creer que él forma parte de una red secreta de médicos para la élite mundial y que el Papa Francisco los casaría en Roma. En conversación con la prensa latinoamericana, Edgar Ramírez habla acerca de esta historia. Casi siempre hay un momento en el que cuando un personaje camina la oscuridad como este, o sea, hay un momento en el que al menos hablas por qué. Siempre esa es la introspección, un momento en que un personaje se detiene y explica las razones por las cuales hizo aquello por lo que le acusan. Mi personaje jamás tuvo introspección, no lo tuvo. Y eso para mí fue muy interesante. Fue muy interesante porque me dio la oportunidad de, de básicamente vivir la fantasía que era la vida que se había creado Paolo Macchiarini, el personaje que yo interpreto en la serie. Normalmente casi siempre hay un momento donde se revela el personaje, ¿no? But we don't have that. And that was dramatically an amazing challenge for me. And I adore Ashley Pero él no Chabad. lo hizo y ese fue un desafío dramático e increíble para mí. Adoro a Ashley por eso, porque fue para mí el aspecto más interesante del viaje en este show. Para mí era muy importante crear, porque o sea, no era la primera vez que yo interpretaba un personaje basado en una persona que existió, una persona en la vida real. Eso lo había yo hecho antes. Y eso me permitió entender que no se trata, o sea, recrear un personaje que está basado en una persona que existió realmente es más bien como una pintura, no es una fotografía. O sea, lo que yo hablaba mucho con Ashley. Y la idea era tratar de hacer una aproximación a las características que hicieron a este personaje merecedor, para bien o para mal, en este caso para mal, de una historia basada en, o sea, de un show o de una película basada en su historia. Yo comencé a ver documentales. De hecho, el documental que hizo Netflix sobre Paolo Macchiarini salió muy poco antes de nosotros estrenar. Ese documental no estaba todavía en la plataforma, pero obviamente habían documentos em, que se habían filmado y a los que tuvimos acceso desde antes, desde cuando este caso comenzó en Suecia y cuando se fue como cayendo el castillo de naipes que este hombre había construido alrededor de su carrera, cómo había escondido las cosas que había, las malas praxis que había cometido. Y cuando yo comencé a mirar esos documentales, yo tuve que parar de mirarlos porque no me gustaba el tipo. Y para mí como actor es muy importante que, que yo no juzgue a mi personaje, porque soy yo el que está al servicio del personaje. Y llegó un momento en que yo miraba esos documentales y no me caía bien. De hecho, me parecía un hombre muy arrogante, me parecía incluso un hombre un poco agresivo y no entendía además cómo una persona tan agresiva y con ese punto tan arrogante había logrado manipular a tanta gente. Y, mi, y quizás mi aproximación fue diferente. Yo quise crear un personaje que más bien del que nadie sospechara, que fuera un tipo simpático, que fuera un tipo sonriente, que fuera un tipo que sedujera a su gente alrededor, tanto a la gente con la que trabajaba como a la gente en su vida personal. Lo cual obviamente hizo el proceso
es curioso porque, como yo les decía hace un rato, no existe introspección dentro del arco del personaje en el show. Se van a dar cuenta que lo que me pareció interesantísimo del show es que son ustedes, o sea, es la audiencia la que va a determinar si creer o no, si creerle a Pablo o no. O sea, eso es un personaje que se descubre a través de las cosas deplorables que este tipo hizo, se descubren es a través de los puntos de vista de los demás personajes de la historia, nunca desde su punto de vista. Lo cual para mí como actor me pareció interesantísimo. O sea, interpretar personajes basados en la vida real, como tú dices, y que han sido además muy importantes en mi carrera, no ha sido algo que yo haya buscado realmente, es algo que ha sucedido. Sin embargo, creo que, digo, se me han presentado y los he escogido. Ahora, cuando tú me lo preguntas, trato de analizarlo y creo que quizás tenga que ver con mi background de periodista. Y entonces creo que quizás haya algo allí, haya una conexión entre casi que, casi que hacer la meta entrevista. O sea, es una entrevista tan intensa que terminas metido en el personaje. O sea, tú te vuelves el personaje que estás entrevistando. Yo creo que quizás hay algo allí porque también me permite la posibilidad de hacer muchísima investigación. Entonces, en el caso de este personaje, como dije hace un rato, hubo algo de él, o sea, primero que no es un personaje conocido, de modo que no tenía yo que respetar manierismos, o sea, con Gianni o con Manuel Piedra Durán o con el mismo El Chacal, son personajes más conocidos y había cierta percepción pública, especialmente con Gianni o con Roberto Durán, con Manos de Piedra, el boxeador panameño, había ciertos puntos a respetar. Este, porque hay una percepción pública. Igual no se trata de imitación, la imitación es una forma, no es lo que hacemos los actores, o sea, la imitación es plana, es bidimensional. Lo que uno trata es de crear un personaje que sea tridimensional, pero que igual también responda un poco al conocimiento que tiene la gente de ellos. Esto en el caso de los que son más conocidos. Aquí no. En lo que sí yo puse mucho foco fue en tratar de entender los dilemas éticos de los cirujanos, especialmente de los cirujanos que emprenden investigaciones que van a cambiar, investigaciones y experimentos y nuevas formas de curar a la gente que va a revolucionar el campo. Uno de mis mejores amigos, es un cirujano venezolano muy, muy importante en América Latina. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con él. Para mí era muy importante, sobre todo, conocer lo que hacían los buenos cirujanos. O sea, cómo se enfrentan los buenos cirujanos y los buenos médicos a los dilemas morales, a los dilemas éticos. O sea, esta frase de la competencia alienta el progreso, ¿no? O sea, ¿cómo guardas? ¿Dónde están las líneas éticas allí? O sea, para mí eso fue muy importante para poder entonces entender a este personaje o tratar de entender a este personaje que las rompió todas para su propio beneficio, ¿no? Y para el beneficio de su propio ego, y cómo él logró engañar a todo el mundo, incluso hasta el mismo comité que elige el premio Nobel de Medicina en Suecia. O sea, esta fue la gente que él logró incluso engañar. Para mí eso fue importante. Me afecta porque yo he sido esas familias que han estado en el hospital con sus familiares y les han dado esperanza. O sea, yo he estado allí, lamentablemente muchas veces. La creadora y showrunner de la serie, Ashley Michael Hovan, también presente en la conversación esto dijo acerca de la historia y lo que la hace diferente de otros dramas médicos o de crímenes reales. The way that we tried to approach these characters and the way that the actors were approaching these characters, it creates, I think, full dimension, as I think Edgar was just saying. Like, there's a lot of dimension to these characters that I don't think you always find in medical dramas. La forma en que tratamos de acercarnos a los personajes crea mucha dimensión en ellos, tal como acaba de decirlo Edgar. Hay una gran oportunidad en estos personajes que no sueles encontrar en otros dramas médicos o de crimen, porque no se trata tanto de los médicos, ¿verdad? Sino de los médicos, de las personas que trabajan para salvar vidas. Y no conozco muchos otros programas que se centren en médicos que cruzan líneas. Y lo que creo que hace
nuestro show, que no creo haber visto en ningún otro lugar, especialmente esta temporada, es que pudimos abordar un problema que creo que mucha gente considera un problema estadounidense de un sistema médico. Un sistema médico que en cierto modo está impulsado por las ganancias, y cuando se combinan la idea de ganancias y medicina, se abren oportunidades para que personas como Paolo Macchiarini entren y abusen del sistema. Y eso es lo que distingue a nuestro programa. También me gustaría pensar que nuestras actuaciones son muy convincentes y en general todos los departamentos saben que trabajamos muy duro para que la cinematografía se sienta original y real en el programa. Así que espero que así sea. Destacamos un poco entre lo que sé que es un campo abarrotado. Sé que es un campo lleno de gente y tenemos una historia de amor, y no todos los médicos y no todas las temporadas de series médicas tienen una historia de amor. Así que siento que tenemos un poco en el programa para todos, un poco para cada gusto diferente y para cada género. A partir de este 15 de mayo, Dr. Death, segunda temporada en Universal Plus. History is built on lines that we must be willing to cross. What'd you do, Paulo? What did you do to them? We have to figure out a way to stop this guy. She's sitting there with a bloody time bomb in her throat. Claire,